Hola, hoy veremos tipos de reacciones. Las reacciones químicas. Los tipos son reacciones de adición, reacciones de descomposición, reacciones de sustitución simple y reacción de sustitución doble. ¿Cuál es la representación de estas ecuaciones químicas? En general, vamos a hablar de métodos de balanceo. Tenemos tres diferentes tipos de métodos para balancear ecuaciones químicas. El primero lo vamos a conocer como balanceo por tanteo. El segundo, balanceo óxido-reducción, que también se le conoce como redox. Y el tercero, balanceo por método algebraico. Símbolos en ecuaciones químicas. Las ecuaciones químicas son representaciones escritas que proporcionan información acerca de lo ocurrido en las reacciones químicas. ¿Qué compone a las reacciones químicas? El primero, denominado reactivo, que son sustancias iniciales los cuales sufren un cambio. Productos, sustancias finales, resultado de la interacción de los reactivos. Esta es una definición. Claro está que existen definiciones más complejas y con un enfoque más científico. Entonces voy a tener reactivos que dan lugar a productos. Tenemos a la siguiente ecuación química. Tengo los reactivos que dan lugar a productos. ¿Qué otra información me proporcionan las reacciones químicas? Desde luego ofrecen más. Analicemos la siguiente ecuación química. Observamos, aquí tiene una G de gas, una L de líquido y otra L también correspondiente al líquido, que indica que el SO3 está en estado gaseoso, el H2O está en estado líquido y el H2SO4 está también en estado líquido. A esto se le denomina estados de agregación, es decir, las reacciones químicas también me dan información acerca del estado de agregación en el cual se encuentran las sustancias. ¿Eso es todo? No. De acuerdo a la siguiente ecuación química, las sustancias van a estar separadas por un más. Esta va a indicar la separación. La flecha, que se va a pronunciar como da lugar a el producto correspondiente. Ahora, hay ecuaciones químicas que son de tipo irreversibles. Analicemos la siguiente ecuación. Tenemos 4 moléculas de sodio más una molécula de O2. Tenemos una flecha que va en una dirección y tenemos 2 sodio diatómico y oxígeno. Entonces, ¿qué indica? Bueno, la flecha está en un solo sentido. Cuando la flecha solo está en un solo sentido, se va a denominar ecuación química irreversible. Los reactivos se transforman en productos. ¿Qué quiere decir? En esta reacción química se pone en contacto sodio y oxígeno y dan lugar a un producto. Este producto ya no puede regresar a las sustancias que lo formaron, que interactuaron inicialmente. Por eso se denomina irreversible. Una vez que las sustancias reaccionan, dan origen al producto y ahí termina la reacción. Avanzamos hacia las ecuaciones químicas reversibles. Analizamos la siguiente reacción química y vamos a ver que CO2 va a reaccionar con H2O para producir H2CO3. En este caso, observemos la flecha, está en dos sentidos, lo que implica que cuando reacciona CO2 más H2O, que son los reactivos, y me producen el compuesto H2CO3, estos a su vez
pueden convertirse otra vez a reactivos. Dicho de otra manera, los reactivos se transforman en productos y los productos a su vez se transforman en reactivos. Por eso la flecha está indicada en los dos lados. ¿Cómo se leen las ecuaciones químicas? Bueno, vamos a denominar algo que se llama coeficiente, que va a ser el número que va a estar al lado de el compuesto o el elemento. En este caso tenemos el primero. Cuando no tiene coeficiente se da por entendido que es 1, es decir, ese 1 está implícito. En este caso es el número 2, número 1 y número 1. Ahora, ¿cómo leemos la ecuación? Una molécula de calcio reacciona con dos moléculas de agua para producir una molécula de hidróxido de calcio y una molécula de hidrógeno. Leemos la siguiente reacción. Primero analizamos las reacciones de tipo irreversible, porque la flecha está en una dirección. Después, analizamos los coeficientes. Habíamos comentado que los coeficientes son los números que aparecen al inicio del compuesto. En este caso es 1. Para el siguiente reactivo es 1. Ahora avanzamos hacia productos. Aquí tenemos 1 y aquí tenemos 2. Leemos, una molécula de ácido sulfúrico reacciona con una molécula de hidróxido de bario para producir una molécula de sulfato de bario y dos moléculas de agua. Analizamos la siguiente ecuación química. Aquí tengo al reactivo HCl acuoso. Siguiente, ZNS sólido, ZnCl2 acuoso, y observamos en el último producto H2S que tiene una flecha hacia arriba. Este va a indicar que se desprende gas. Observamos la siguiente ecuación química y observamos que hay una flecha hacia abajo. Esa flecha hacia abajo va a indicar que hay precipitado. Analizamos el siguiente compuesto y observamos que tiene un triángulo en la flecha. Ese triángulo va a indicar que requiere calor para que la reacción se lleve a cabo. Analizamos la última ecuación química y observamos que tiene platino en la flecha. Este platino va a indicar catalizador. Algunas reacciones químicas no se pueden llevar a cabo si no se coloca algo denominado catalizador, que sirve de diferentes maneras. Puede acelerar o puede retardar la reacción según se requiera. Vamos a hablar de la formación de compuestos. Tenemos el siguiente, aldos o 3. Siempre un compuesto va a estar conformado por cationes y aniones, específicamente hablando en este tema, cationes y aniones. Los cationes van a corresponder a cargas positivas y los aniones a cargas negativas, y siempre va a estar establecido de esa manera. Del lado izquierdo vamos a tener cationes y del lado derecho vamos a tener aniones. Analizamos el siguiente, H2SO4. SO4 es un grupo funcional y entonces H va a ser el catión, carga positiva, y SO4 carga negativa, catión, anión. Analizamos el siguiente, BaO, entonces tenemos catión y anión. Ahora analizamos el último, HCl. ¿Cuál sería el catión? Correcto, H. ¿Cuál sería el anión? Correcto, cloro. Ahora sí, podemos continuar. Tipos de reacciones químicas. Vamos a tener reactivos y productos. En este caso vamos a hablar de del primer tipo de reacción, reacción química de adición.
son aquellas donde dos o más sustancias, elementos o compuestos se combinan para formar un producto. En este caso tenemos un bote. Y también tenemos una tapa. Estos van a dar lugar a un frasco cerrado. Esto solamente sirve para entender cómo funciona la reacción de adición. Es un ejemplo quizás un tanto burdo, pero que ejemplifica de manera objetiva una reacción de adición. Yo tengo un frasco, tengo una tapa. Si uno el frasco con la tapa, me va a dar lugar al frasco cerrado. Es decir, de dos reactivos yo obtengo un solo producto. ¿Sí? Avanzo hacia el siguiente. Escrito ya de manera que refleje ya una reacción química, bueno, A más B dan lugar a AB. ¿Qué quiere decir? A y B reaccionan para formar el compuesto AB. Esta reacción es de tipo irreversible. Aquí tengo un ejemplo más relacionado ya a la química. En este caso son 2H2 más O2. Estos dos compuestos se unen para formar uno solo, es decir, adición, se suman para obtener un solo producto. En este caso es 2H2O. Veamos más ejemplos. Tenemos 2Na en estado sólido más Cl2 en estado gaseoso que dan lugar a 2NaCl en estado sólido. Es una reacción de tipo irreversible. Y es de adición porque sumo el sodio y el cloro para obtener un solo producto. Avanzo al siguiente, Na2O en estado sólido más H2O en estado líquido que dan lugar a 2NaOH en estado acuoso. Último, S en estado sólido más O2 en estado gaseoso que dan lugar a SO2 en estado gaseoso. Por último tenemos a N2 en estado gaseoso más O2 en estado gaseoso que dan lugar a 2NO en estado gaseoso. Tenemos el siguiente tipo de reacción, una reacción de descomposición. Una sustancia única da lugar a otras diferentes. Es decir, la reacción de descomposición es lo inverso de la reacción de adición. Recordamos que en la reacción de adición teníamos dos reactivos que me daban un solo producto. Aquí, por el contrario, voy a tener un reactivo, que me va a dar dos productos. Reactivos y productos. Ahora tengo el frasco y el frasco lo voy a poder separar, por eso es descomposición, en la tapa más el cuerpo del frasco. Bien. ¿Cómo se escribe AB que da lugar a A más B? Algunos ejemplos son los siguientes. CaCO3 en estado sólido que dan lugar a CO2 en estado gaseoso más KO en estado sólido. Aquí tenemos el siguiente, 2H2O que dan lugar a 2H2 más O2. Existen otras que se representan por descomposición térmica o electrolítica de algunos compuestos que contienen oxígeno. Tal es el siguiente ejemplo. 2HGO en estado gaseoso que dan lugar a 2HG en estado líquido más O2 en estado gaseoso. Ahora avancemos un poquito hacia la sustitución simple. Para la sustitución simple menciona lo siguiente. También se le denomina desplazamiento simple. Son aquellos donde las reacciones del elemento o el compuesto tienen una reactividad química que va a sustituir a otro elemento del compuesto. Bueno, vamos a analizarlo.
voy a tener reactivos, voy a tener productos, y aquí vamos a suponer algo. Vamos a suponer que necesitamos llegar a un lugar que se encuentra al otro extremo de la ciudad. Ese es el problema. Necesito llegar a un lugar que está al otro extremo de la ciudad. Entonces se me ocurre agarrar una patineta porque es lo que tengo más cerca. Tomo una patineta, me subo hacia ella y empiezo mi viaje, mi desplazamiento hacia el extremo de la ciudad, ¿sí? Pero resulta que en el transcurso me encuentro un coche. Entonces, ¿con cuál de los artículos llego más rápido a la otra ciudad? Evidentemente con el coche. Entonces, dejo a la patineta, me subo en el coche, avanzo con el coche y la patineta se queda sola. Esto es un ejemplo, digamos, en la vida cotidiana de cómo podría funcionar una sustitución simple. Bien, ahora, voy a tener A más B, A más BC, que me va a dar lugar a AC más B. En este caso, vamos a analizar. A va a desplazar, es decir, va a quitar a B. Quita B, entonces se queda B solita. Y si A desplaza B, pues A toma el lugar de B. Por lo tanto, va a producir AC. Analicemos un ejemplo. QSO4 más ZN dan lugar a qué compuesto. Lo analizamos. Para analizarlo, primero tenemos que colocar lo que vimos en un inicio en las diapositivas. El cobre es positivo y el sulfato es negativo. El zinc tiene tendencia a ser un catión. Entonces, vamos a hacer el cambio. Zinc va a desplazar al cobre. Por lo tanto, el cobre se va a quedar solo y lo anoto. Ahí tenemos cobre. Entonces, si ya desplacé al cobre, ¿quién ocupa el lugar del cobre? Pues el zinc. Entonces, el siguiente compuesto es zinc SO4. Y nada más le coloco más para identificar que tengo dos productos. Vemos el siguiente ejemplo. Y bueno, este elemento que desplaza puede ser un metal o no metal. Observamos el siguiente ejemplo. Tengo FeSO4 en estado acuoso más calcio en estado sólido. ¿A qué van a dar lugar? Bueno, en primera instancia voy a colocar los cationes y aniones. Y tenemos catión y anión. Recordemos que siempre van en esa posición. Ahora el calcio, que tiene tendencia a ser un catión. Entonces el calcio va a desplazar al hierro. Una vez que lo desplaza, anoto aquí, hierro en estado sólido y lo tapamos. Entonces, ¿qué nos queda? SO4 y calcio. ¿Quién va primero? Pues el catión. Entonces iría calcio SO4 en estado acuoso y le colocamos más para identificar que tengo dos productos. Analizamos el siguiente compuesto, AgNO3 más cobre. Volvemos a identificar cationes. Identifico, cobre desplaza plata. Entonces plata se queda sola. Tapamos plata y ¿qué nos queda? NO3 y cobre. ¿Quién va primero? Cobre y después va NO3. Aquí lo tenemos y separamos a los productos. Bien. Ahora continuamos con el último, que es una sustitución o desplazamiento doble. También se llama metatesis, que significa un cambio en la sustancia, en el estado de agregación o en la forma. También hay intercambio de iones. Esto entre los dos compuestos. Vamos a analizarlo. Voy a tener dos sustancias químicas, AB más CD, que son reactivos y van a dar lugar a ciertos productos. ¿Cómo lo analizo? De la misma manera que una sustitución simple. Voy a colocar más y menos, es decir, catión y anión para la primera sustancia química y catión y anión para la segunda sustancia química. Bien. Ahora, voy a formar un par electroestático. ¿Qué quiere decir?
cargas diferentes. Por ejemplo, voy a tomar A, que es positiva. ¿Cuál es la carga opuesta del positivo? Pues el negativo. Entonces, si ya tomé A, que es positivo, voy a tomar D, que es negativo. Entonces las voy a unir y la voy a colocar. AD es mi primer compuesto. Ahora continúo, más, tomo ahora el positivo, que es C, y el negativo, que es B. También los uno, y estos me van a dar lugar a CV. ¿Por qué CV? Porque recordemos, primero va el catión y luego va el anión. Ahora realicemos el análisis en otro tipo de compuestos. Veamos el siguiente. Vamos a ver un ejemplo de sustitución doble. Vamos a analizar lo mismo. Primero a la plata le voy a colocar más porque es un catión, al NO3 es negativo. Bien, ahora analizo HCl, por supuesto. H es positivo, cloro es negativo, entonces utilizo la misma técnica, elijo positivo con negativo, los uno, y me van a dar lugar a AgCl. Continúo, ahora elijo positivo con negativo, los uno, y me van a dar lugar a HNO3. Avanzamos. Ahora identificamos en la siguiente reacción química. No interesa todo lo que tenga que ver con números, puesto que es otro tema. Vamos a colocar en el primer reactivo catión y anión. En el segundo reactivo también identificamos catión y anión. Formamos el primer par, aluminio con cloro. Entonces mi primer producto va a ser AlCl3. Hago lo mismo con el siguiente reactivo, el siguiente producto, perdón, tomo el hidrógeno y el OH y van a producir H2O, en este caso 3 moléculas de H2O. Bueno, por mi parte sería todo. Gracias por ver el video.